Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Vamos a dar inicio a la clase del libro de los Hebreos. Estamos estudiando la carta a los Hebreos. El día miércoles, que fue el último día que estuvimos reunidos, estuvimos estudiando lo que era el capítulo 7 de Hebreos. Así es que vamos a dar inicio en esta hora para continuar con este precioso estudio de la carta a los Hebreos. Pero antes quiero que nos presentemos delante del Señor para que sea Él quien nos hable, que sea Él quien traiga una palabra fresca de los cielos y una revelación fresca para nuestras vidas y podamos nosotros ser alimentados por su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por el privilegio, la oportunidad, por la bendición, Señor, que tú nos das de poder abrir las escrituras, Señor, de poder entender tu palabra. Sabemos, Dios mío, que nada bueno puede proceder de nosotros. Nada bueno hay dentro de nosotros, Señor, que pueda ser agradable a ti. Todo lo que tenemos, todo lo que recibimos y todo lo que somos, Señor, es porque tú nos lo has dado antes. Espíritu Santo, en esta hora te rogamos que una vez más te quedes con nosotros para poder aprender tu palabra, para poder ser enseñados por ti, Espíritu Santo, y podamos extraer esas verdades que se puedan hacer rema, esas verdades que se puedan hacer vida dentro de nosotros y podamos caminar a la luz de tu palabra, mi Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos desde ya, Señor. Desde ahora y para siempre reconocemos que tú eres digno de toda alabanza y adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días nuevamente a todos los que pueden estar escuchando esta clase de este día y los que van a poder ver la retransmisión más tarde. Vamos a seguir estudiando lo que es la carta a los Hebreos. Estábamos la semana pasada hablando en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos y estábamos viendo cómo este capítulo nos habla del sacerdocio de Melquisedec. Dianita, buenos días, Dios te bendiga, bienvenida. Estamos continuando con el tema y el estudio de este día, ¿verdad? Así es que el capítulo 7 de la carta a los Hebreos nos habla específicamente, o el tema principal del capítulo 7 de la carta a los Hebreos habla del sacerdocio de Melquisedec. Ese es el punto principal en el capítulo 7 de Hebreos. Así es que el miércoles pasado, este miércoles que pasó, introdujimos al tema, al capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Estuvimos viendo cómo Melquisedec nos hace una figura o nos hace una referencia al ministerio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, nos enseña que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que durará por siempre. Eso es lo que dice el versículo 4 del capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Estuvimos viendo también que el sacerdocio de Melquisedec era un hombre que Dios escogió para poder llevar bendición y para poder ser una muestra de lo que tiempo más adelante el Señor Jesús iba a venir a hacer por nosotros, por su pueblo gentil y también por su pueblo judío. Vimos cómo Melquisedec, él tenía dos ministerios en él mismo, algo que no era posible para ese momento y para ese tiempo. Melquisedec era rey, pero Melquisedec también era sacerdote. Así es que ambas funciones o ambos ministerios estaban mezclados, estaban unidos en Melquisedec, lo cual no es que estaba sucediendo así, no era lo normal para ese momento, pero nuevamente decimos, es una figura, es un ejemplo de lo que Cristo iba a venir a hacer por nosotros. Cristo ahora es rey y es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De eso nos está hablando todo el capítulo 7, pero nos quedamos en el versículo 4. Quiero que leamos del versículo 4 hasta el versículo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 4 hasta el 7. Vamos a leer. Dice, considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente
los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Ahora, veamos lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer aquí en estos versículos y en todo el capítulo 7. Lo que Pablo hace es tratar de comparar, hacer una comparación entre el sacerdocio de Leví, el sacerdocio de Aarón, y hacer una comparación entre el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo hace acá. Y lo que nosotros vamos a tratar de explicar y de hacer también juntamente. El sacerdocio de Leví, veamos un poco. Dice el versículo 4 que Melquisedec es considerado mayor que el sacerdocio de Leví. Dice, considerar pues cuán grande era este Melquisedec, hablando Pablo de Melquisedec. Dice Melquisedec, el sacerdocio de este hombre Melquisedec es mayor, es grande. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo vimos el miércoles, que en Génesis capítulo 14 está hablando de cómo Abraham se encontró con Melquisedec. O mejor dicho, Melquisedec salió al encuentro de Abraham cuando Abraham regresaba de pelear con los 5 reyes. Así es que Melquisedec sale al encuentro de Abraham y dice que a Melquisedec bendijo a Abraham. Y luego que Abraham recibiera la bendición de este personaje grande, dice que Abraham sacó los diezmos del botín y los dio a Melquisedec. Entonces, aquí hay varios puntos importantes, mis amados hermanos, hermanas que están conectados en esta mañana. Hay varios puntos importantes que nosotros tenemos que ver, que resaltar y que poder extraer para saber qué podemos hacer o qué es lo que la palabra nos enseña. Entonces, el versículo 5, estoy en Hebreos 7:5, ahí comienza el apóstol Pablo a hablar del sacerdocio levítico, del sacerdocio terrenal, del sacerdocio de Aarón. Dice, ciertamente, fíjense, esto es importante, mis amados hermanos. Considerábamos en la clase pasada, que para Dios, el deseo de Dios es que toda la nación de Israel fuera sacerdote. Mas sin embargo ellos pecaron, ellos hicieron un becerro, lo adoraron y lastimosamente Dios les quitó el sacerdocio y Dios escogió. Bueno, no es que Dios escogió, ellos se hicieron aptos, ellos se hicieron aceptables para Dios para poder obtener la bendición y el privilegio del sacerdocio. Eso es lo que decíamos la clase pasada. Entonces, Leví, la tribu de Leví, fue la que dijo, nosotros nos vamos a dar un pie hacia el frente a favor de Dios. Y Dios escogió la tribu de Leví para que fueran los sacerdotes. Eso lo dijimos la semana pasada en la clase, la clase pasada, el día miércoles. Ahora, entremos en el versículo 5 y veamos qué era lo que Dios le dijo a todo el pueblo de Israel y le dijo Dios también a la tribu de Leví. Si van por favor conmigo a Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 8. Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 8. La tribu de Leví fue la que se hizo apta para poder estar cerca de Dios, para poder recibir el sacerdocio que Dios les estaba dando. Pero aquí había un punto también importante que nosotros tenemos que saber. Leví era uno de los 12 patriarcas, o sea, uno de los 12 hijos de Jacob. Por eso se le llaman patriarcas, ¿verdad? Porque eran de los 12 padres. Así es que cuando el pueblo de Israel entrara en la tierra de Canaán,
Cada uno de ellos iba a tener cierta parte de la tierra de Canaán como herencia que Dios se las había dado. Pero no así la tribu de Leví. La tribu de Leví no iba a tener una tierra por herencia, porque como hemos dicho, ellos se pronunciaron en nombre de Dios. Dios les entregó el sacerdocio en manos de ellos, pero Dios no les dio tierra a la tribu de Leví. Esto quiero que nosotros veamos cómo fue desde el principio para que entendamos por qué Dios llegó a decir cierto aspecto que voy a tratar dentro de un momento. Estamos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 y 9. Aquí Dios le va a hablar a la tribu de Leví. Dice, versículo 8, Deuteronomio 10, 8. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, como ya lo hemos hablado, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle. La tribu de Leví había sido escogida por Dios para servirle a él en el tabernáculo de Moisés. Y también está diciendo acá, está añadiendo que la tribu de Leví fue escogida por Dios para que pudiera cargar el arca del pacto, el arca donde la presencia de Dios se manifestaba. Entonces estamos en el versículo 8, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Y mire por favor lo que dice el versículo 9. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña acá. Lo que Dios estaba haciendo era teniendo cuidado de la tribu sacerdotal, de la tribu de Leví. Dios los escogió a ellos para que pudieran cargar el arca del pacto, pero también para que pudieran servir en el tabernáculo de Moisés. Así es que dice el versículo 9, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. ¿Por qué? Dice, Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Mis amados hermanos, la tribu de Leví servían a Dios en el tabernáculo, pero ellos no tenían tierra. Ellos no tenían herencia dentro de la tierra de Canaán que Dios les había prometido. Así es que ahí vemos el por qué Dios es justo, es bueno y Él hace las cosas conforme a su justicia y a su misericordia. Las 11 tribus tenían tierra, tenían heredad que les pertenecía a ellos porque Dios se las había entregado. Pero la tribu de Leví no tenía herencia. Ahora, el punto que Dios hace de justicia es que la tribu de Leví necesitaba comer. Por eso es que Dios instituyó los diezmos. Dios le dijo a las 11 tribus de Leví, de Israel, a las 11 tribus de Israel, Dios les dijo, todos ustedes, las 11 tribus, ustedes tienen tierra, ustedes la trabajan, ustedes obtienen un privilegio o una bendición de la tierra que yo les he dado, les dijo Dios. Estoy parafraseando para que entendamos, ¿verdad? Entonces Dios les dijo a las 11 tribus, como ustedes tienen heredad, ustedes van a trabajar la tierra y van a obtener dinero a cambio o bienes a cambio, ¿verdad? O sea, ustedes se van a lucrar de la tierra. La tribu de Leví no tiene herencia, porque Jehová es su herencia. Jehová es la porción de los levitas. Pero de alguna manera tenían que comer, de alguna manera tenían ellos que saciar su estómago. Entonces Dios les dijo a las 11 tribus restantes, todos ustedes, de lo que trabajen de la tierra, ustedes van a traer sus diezmos. El diezmo de todo lo que ustedes obtengan como resultado de la tierra, ustedes lo van a traer a la tribu de Leví. Así es como Dios instituyó el diezmo. ¿Para qué era el diezmo? El diezmo era para el sostenimiento de la tribu de Leví. Ahora, ¿qué era lo que ellos traían a Leví? ¿Dinero?
No, no era dinero, porque en ese momento no había una moneda como la tenemos actualmente. Ellos traían los granos, ellos traían frijol, maíz, arroz, lo que ellos cultivaran, trigo, cebada, todo lo que el pueblo, las 11 tribus restantes, cosechara, el diezmo de lo que cosechara lo iba a traer a Levita, a los sacerdotes, a toda la tribu de Leví le iban a dar el diezmo. Ahora, el punto principal del capítulo 7 de Hebreos no es el diezmo, no es ese el punto principal, mas sin embargo necesitamos tocarlo para que veamos cómo Dios o cómo el apóstol Pablo está comparando el sacerdocio aarónico con el sacerdocio de Melquisedec. Entonces estamos en Hebreos 7 y el versículo 5. Ahí es donde el apóstol Pablo está diciendo, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento. Oiga, los de la tribu de Leví, o sea, los sacerdotes tienen el mandamiento, la ordenanza dada por Dios, lo que acabamos de leer en Deuteronomio, ¿verdad? Tienen el mandamiento de tomar del pueblo, del resto de las 11 tribus, los diezmos según la ley. Y es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Así es que, mis amados hermanos, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levita, ellos se sostenían, ellos mantenían su casa, sus hijos, su estomaguito lo mantenían lleno por los diezmos que traían sus hermanos, las 11 tribus restantes. Así lo instituyó Dios, porque Dios es justo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, dice que no se le puede poner bozal al buey que trilla. Y el obrero, dice Pablo, también es digno de su salario. Así es que si los levitas estaban dedicados para servir a Dios, era correcto, era justo que los demás tuvieran cuidado de las necesidades de los levitas. Eso es lo que sucedía en la tribu sacerdotal y en el pueblo de Israel, ¿verdad? Algo parecido sucede hoy, pero no me quiero meter hasta ahí porque ahorita estamos haciendo la comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec. Luego avancemos en Hebreos capítulo 7 y el versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contado entre ellos, aquí viene el apóstol Pablo a poner el balance a lo que está hablando. Recordemos, por favor, que el apóstol Pablo está hablando a los hebreos, a los judíos. Ellos estaban queriendo regresar al antiguo pacto, pero eso no era posible, eso no podía ser ya, porque Cristo había muerto, Cristo había dado la cruz y Cristo le había dado entrada a un nuevo pacto, por tanto, a un nuevo sacerdocio. Eso es lo que el apóstol Pablo está dejando bien claro para los hermanos y también para nosotros. Dice entonces que aquel cuya genealogía, aquí está hablando de Melquisedec, que su genealogía no era contado entre los levitas, no era contado entre ellos, era un nuevo orden dado por Dios. Entonces dice, tomó de Abraham, Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Ahora, mis amados hermanos, vuelvo a repetir, el punto principal que yo quiero enseñar en este capítulo 7 no es los diezmos, porque hay mucha polémica con respecto al diezmo. Doy, no doy, que en el Antiguo Testamento lo dice, que en el Nuevo no lo dice. Miren, seamos sencillos para dejar que el Espíritu Santo nos enseñe la palabra de Dios. El diezmo es una relación entre nosotros y Dios. Ahora, yo la última clase, yo mencioné algo. En el versículo 4 dice que Melquisedec bendijo a Abraham y luego de que Abraham fue bendecido, dio los diezmos.
Entonces, yo mencioné y recalqué este punto para que nosotros entendamos algo. Miren, el diezmo es instituido bíblicamente por Dios para establecer justicia. Ahora, alguien puede decir, yo le doy los diezmos a Dios o al ministerio donde yo estoy congregándome. Pero pues, ¿para qué? Para que el sacerdote, para que el pastor, para que el líder se sostenga a él, sostenga a sus familias, y ahora tienen que incluso mantener un local, una iglesia, pagar luz, agua, teléfono. Si hay personas trabajando también hay que pagarles. Entonces necesitamos ser justos. Necesitamos entregar el diezmo al lugar donde Dios nos muestre que tenemos que darlo. Si nosotros estamos siendo bendecidos en la iglesia donde pertenecemos, demos los diezmos y que ellos lo administren correctamente para repartir conforme a la necesidad y para el sostenimiento de ellos. Ahora, yo he mencionado en otras clases que también uno, o sea, dependiendo de la relación que uno tenga con Dios, de repente el Señor le puede decir a uno, no den los diezmos en este lugar, dalos a otro ministerio o a otra persona. Puede ser válido también, porque el diezmo es cuestión de justicia. ¿Dónde está una necesidad? Ahí puedo dar los diezmos. Ahora, no damos para que Dios me dé más. Este es el punto que yo estaba recalcando en la última clase. Nosotros tenemos que aprender bien el principio de dar el diezmo. No damos el diezmo porque queremos que Dios nos bendiga el 90%. No, porque entonces eso sería una actitud de avaricia y de mezquindad. Si yo no le doy a Dios, Dios no me va a bendecir. No, mis hermanos, el diezmo es cuestión de justicia. Hay personas que necesitan también comer. Se dedican a la palabra, se dedican al ministerio, necesitan también comer en lo natural. ¿Ok? Entonces, avancemos. El sacerdocio de Melquisedec, vemos que recibió los diezmos de Abraham. Entonces vuelvo a lo mismo. Melquisedec es figura de Cristo. Abraham, entonces, ¿a quién le estaba dando los diezmos? Los diezmos se los estaba dando a Cristo mismo. Entonces, fíjense, dice el Evangelio de Juan capítulo 8 y el versículo 39. Dice que ahora nosotros debemos dar los diezmos a Dios. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 6 de Hebreos también, Hebreos 7:6. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, Melquisedec, dice, tomó de Abraham los diezmos. Dios quiere y pide nuestros diezmos. Se los tenemos que entregar a Dios para recibir bendición. Pero no doy para que me dé. No, yo doy por obediencia, yo doy por justicia. De ahí la bendición que Dios va a traer sobre mí, sobre mi casa y sobre mi descendencia. Eso es ganancia, eso es alegría para nosotros. Pero, por ejemplo, hay personas que dicen, hay que pactar. Si damos 100, Dios nos va a dar 1000. O si damos 1000, Dios nos va a dar 10,000. Ese es un concepto equivocado que la Escritura no nos lo está diciendo. Nosotros no damos esperando que Dios me dé más. Nosotros damos por amor, por justicia a Dios. Así es que dice acá la Escritura que tomó Juan 8:39. Lo mencioné hace un momento y lo quiero leer. Juan 8:39 nos dice la Escritura. Juan 8 y el verso 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Nosotros somos hijos de Abraham. Entonces, como hijos espirituales de Abraham que somos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Las mismas obras que Abraham hizo, nosotros también las tenemos que hacer. Ahora, Abraham dio diezmos. Y ahí está otro punto de discusión, ¿verdad? Pero de discusión sana. Está otro punto, porque cuando Abraham le dio a Melquisedec los diezmos no se lo dio de todo lo que Abraham tenía, sino que le dio a Abraham los diezmos del botín, de lo que les había quitado a los 5 reyes con los cuales peleó.
Entonces, ese es otro punto que por ahorita no me voy a meter a explicarlo porque nos desviaríamos bastante del tema central que es Melquisedec. Entonces, regreso a Hebreos 7 y el versículo 4. La Biblia nos enseña entonces, el Evangelio de Juan 8:39 nos enseña que nosotros somos hijos de Abraham y también las obras de Abraham tenemos que hacer, ¿verdad? Porque somos sus hijos. ¿Y qué hizo Abraham? Dio diezmos. Pero dice Hebreos 7:4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Qué interesante, mis amados. Abraham no dio diezmo de todas las riquezas que él tenía. Abraham dio diezmos de lo que había agarrado, del botín que había extraído de aquellos 5 reyes. Nada más voy a dejar este punto sobre la mesa, lo voy a dejar colgado, ¿verdad? Para que nosotros podamos meditar en ello y preguntarle al Señor, pedirle al Señor que nos muestre más acerca de su palabra. Ok, entonces, estábamos en el versículo 6, ¿verdad? Hebreos 7 y el verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, dice, Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros le demos a Dios lo que a Él le pertenece, lo que Él nos pide y nosotros se lo demos en amor y en justicia, Dios nos va a bendecir. Dios quiere realmente bendecir a su pueblo. Dios nos quiere bendecir a nosotros. Pero hay veces Dios quiere tratar con esas cositas que tenemos dentro de nuestro corazón. Y Dios quiere ver cómo vamos a actuar. Si alguien no entiende o no sabe completamente por qué tengo que dar yo mis diezmos, délos por obediencia nada más. Délos al Señor por obediencia y en su momento Dios nos va a mostrar lo que es bueno, agradable y perfecto para con Él. Ahora el versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec, sin discusión alguna. Abraham no le dijo, no me bendiga, yo no quiero bendición. No discutieron, no hubo ninguna polémica. Dice, el mayor, Melquisedec, bendijo a Abraham. Qué hermoso. Eso es lo que Dios quiere hacer. Él es el mayor. Cristo es el que está en los cielos. Él es el dueño. Miren, la Escritura dice, el universo fue creado por Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces alguien podría excusarse y alguien podría decir, entonces Dios no necesita mi dinero, ¿por qué se lo voy a dar? Volvemos a lo mismo. Es por amor que nosotros damos. Es por justicia que nosotros damos. Cuando nosotros quitamos una parte que a nosotros nos ha costado, pues, ¿verdad? El sudor, el sacrificio, horas de trabajo. Pero cuando nosotros apartamos ese diezmo, esa parte, y la entregamos a Dios, por supuesto no lo vamos a entregar así a Dios, sino que se lo vamos a dar a una persona, ¿verdad? La persona que Dios ponga en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros damos eso que nos costó a nosotros, Dios está viendo nuestro corazón y Dios dice, wow, tú estás haciéndolo por amor a mí, por amor a Dios, pero lo estás haciendo en justicia para que también estas personas puedan comer, puedan sostenerse con lo que tú has ganado. Entonces Dios no se resiste y dice, el mayor bendice al menor. Ok, ahora pasemos a los siguientes versículos. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Estoy en Hebreos capítulo 7, versículo 8 al 10. Y dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, en el momento de Abraham con Melquisedec, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Ok, versículo 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Ahora, mis amados hermanos, aquí hay un punto también que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta y que lo veamos. ¿Por qué? Porque cuando Abraham se encontró con Melquisedec, esto sucedió mucho tiempo antes
antes de que la ley fuera dada a Moisés. Qué sorprendente, ¿verdad? Es sorprendente cómo el Señor, en su presencia, en su preconocimiento, Él ya sabe lo que va a pasar cientos de años más adelante. Aproximadamente, mis amados hermanos, unos 500 años antes de que la ley fuera dada, Abraham estaba pagando los diezmos. Es increíble. Pero cómo Dios en Abraham, estos versículos lo que nos están diciendo es, Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, pero dentro de Abraham estaban ya los patriarcas. Así lo está diciendo el versículo 9. Por así decir, dice Pablo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Entonces, todo lo que hemos hablado de que el pueblo, las 11 tribus, daba a la tribu de sacerdotes, que era la tribu de Leví, daba los diezmos, los levitas ya habían diezmado también. ¿Cuándo? Con Abraham, dentro de Abraham. Este pasaje es similar a lo que se narra o se dice en Romanos 5 del 12 al 14. Romanos, solamente anótenlo en los que están tomando nota, no lo voy a leer ahorita, pero Romanos 5 del 12 al 14 nos está hablando acerca del pecado de Adán, que dice que cuando Adán pecó, todos nosotros, los que todavía no habíamos nacido, pecamos también porque estábamos dentro de Adán. Esto es similar a lo que está sucediendo aquí con Abraham. Entonces Dios dice, por medio del apóstol Pablo, Dios nos dice y nos enseña. Abraham dio diezmos a Melquisedec, figura de Cristo. Pero en Abraham ya estaban pagando los diezmos todos los patriarcas. Los 11 y Leví también estaba pagando los diezmos. Qué increíble, impresionante y a veces hasta difícil de poder entenderlo o interpretarlo a la manera de Dios. Pero nos está diciendo que todos en Abraham, todos pagaron ya sus diezmos. Entonces, ahora pregunto, ¿por qué nosotros no debemos pagar los diezmos? Juan 8 y el versículo 39, si sois hijos de Abraham, las obras de Abraham es necesario que hagamos. Si Abraham diezmó, es obediencia. Es obediencia. Con humildad, con obediencia, tengo que hacer lo que Abraham hizo y lo que Dios pide de mí. ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia, misericordia, dice Miqueas, y ser humilde delante de Él. Cuando damos nuestros diezmos, lo hacemos por justicia, para que otros coman. Hay personas que están dedicadas al ministerio y no trabajan por dedicarse al ministerio. Entonces, ahora, como les vuelvo a repetir, hay tanto que hablar con respecto a esto y decir, no, pero lo malgastan, lo usan mal. Ya eso no nos corresponde a nosotros. Cada quien va a dar cuenta a Dios de sus actitudes y de lo que hace. Pero nuestro deber es amar a Dios y hacer justicia también. Avancemos, mis amados hermanos. Dice el versículo 11. Estamos en Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Voy a detenerme un poquito en este versículo 11 porque aquí hay un tema sumamente importante también. Si nosotros recordamos los capítulos anteriores de la carta a los Hebreos, hemos estado hablando de que Dios pide la perfección de su pueblo, que Dios dice que ya pasemos de los fundamentos y vayamos adelante. Eso fue lo que estuvimos hablando en el capítulo 5 y capítulo 6 de la carta a los Hebreos. Dios dice, vayamos, corramos, extendámonos hacia la perfección. Eso es lo que Dios pide y anhela de todos nosotros, sus hijos. Aquí en este versículo 11 también nos está hablando similar, hablando de todo lo que sucedió con Melquisedec, con Abraham, con los diezmos. Aquí el versículo 11 nos junta o nos une todos estos temas, porque dice, la perfección no se alcanzó con el sacerdocio levítico.
Bien precioso este versículo 11 que nos amarra muchas cosas, porque dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, no habría necesidad de un nuevo sacerdocio. Dios hizo, Dios permitió, Dios estaba profetizando por medio de Melquisedec la venida de Cristo. ¿Por qué necesitaba Cristo venir? Porque el sacerdocio antiguo, el sacerdocio levítico, no era capaz, no era suficiente para poder perfeccionar a los hombres. Ese es el punto principal que el apóstol Pablo está enseñando también a sus estudiantes, a sus alumnos. Mis amados, el punto principal para nosotros aprender, o la lección importante de este capítulo 7 es ver cómo el apóstol Pablo, cómo Dios eleva el sacerdocio de Melquisedec, lo eleva a un nivel mayor que el sacerdocio aarónico. Ahora, lo voy a decir de esta manera. El sacerdocio de Aarón o el sacerdocio levítico, que es lo mismo, o el sacerdocio del antiguo pacto, era deficiente. Tenía varias deficiencias que nosotros ya las hemos visto en las clases pasadas. El sacerdocio levítico tenía que pasar, tenía que terminar porque necesitaba darle paso a un nuevo sacerdocio. Porque el nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, según Cristo mismo, que es Cristo, este nuevo sacerdocio iba a perfeccionar, iba a tener la capacidad del nuevo sacerdocio, iba a tener la capacidad de perfeccionar a los santos, de perfeccionarnos a nosotros los que nacemos o los que vivimos bajo el nuevo pacto. El sacerdocio levítico no podía perfeccionar a nadie. De hecho, la escritura nos dice que cuando el pueblo traía una ofrenda para Dios, el sacerdote debía de sacrificar el animalito, presentar primero su pecado delante de Dios, el de su familia y luego el del pueblo. Imagínense qué deficiente era. Otra deficiencia que nosotros vimos es que el sacerdocio de Leví, cuando ellos morían, ahí moría el llamado de ellos. El llamado se iba con ellos a la tumba. Pero en el sacerdocio de Melquisedec, por la bendita misericordia y amor de Dios, no es así. Porque Cristo, dice la Escritura, es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto es hermoso para nosotros y es una promesa que necesitamos entenderla. Porque nosotros no estamos según el orden de Aarón. Nosotros estamos bajo el orden de Melquisedec, bajo el orden de nuestro Señor Jesucristo. Y este sacerdocio que nosotros obtenemos es para siempre. ¡Qué privilegio el que Dios nos da! Avancemos entonces, mis amados. ¿Cuál es el propósito de Dios para sus hijos? Que lleguen, que alcancen la madurez. ¿Y cómo vamos a alcanzar la madurez? Por medio del nuevo sacerdocio. Por eso es que el apóstol Pablo les dice a los hebreos, a los judíos, les dice, no se regresen al pacto viejo, al pacto de Aarón, no se regresen, porque aquel era deficiente, aquel era pobre, aquel carecía de las cosas básicas y esenciales. El nuevo pacto no. El nuevo orden los puede perfeccionar. Avancemos, versículo 12 hasta el versículo 13. Estoy en Hebreos 7, vamos a leer desde el 12 hasta el 14. Aquí hay otro punto bien importante en el versículo 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ok, el sacerdocio levítico pasó. Y como pasó, un nuevo sacerdocio vino a levantarse. ¿Cuál era el nuevo sacerdocio? El sacerdocio de Cristo. El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, si el sacerdote levítico pasó, también la ley o la dispensación de la ley tenía que cambiar a otra dispensación. Por eso es lo que el apóstol Pablo les está enseñando a ellos.
Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia porque estamos en una nueva dispensación. Como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, para nosotros es fácil, para nosotros es fácil de entender esta situación, porque todos nosotros hemos nacido bajo la gracia, pero para ellos no era fácil, porque ellos habían nacido literalmente, mis amados hermanos, la iglesia hebrea, la iglesia judía, ellos habían nacido bajo la ley, pero Cristo viene, Cristo muere y Cristo le da paso a una nueva dispensación. Imagínense la confusión o la falta de entendimiento que ellos podían tener, porque ellos nacieron bajo la ley, pero de repente Cristo murió y la nueva dispensación se abrió, que es la dispensación de la gracia, y ahora ellos ya estaban en la gracia. Sí, pero ellos estaban acostumbrados a vivir bajo la ley porque así nacieron. Entonces Pablo les está explicando y les está diciendo, no, la ley ya pasó, ahora hay un nuevo cambio, ahora hay una nueva dispensación. Por eso es importante el versículo 12, dice Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley o cambio de dispensación. Versículo 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. ¿De quién está hablando? De Melquisedec, de la cual nadie sirvió al altar. Melquisedec era rey, Melquisedec era sacerdote, no por genealogía. Sus padres no eran sacerdotes, sus padres no eran reyes. Melquisedec obtuvo su llamado por medio de Dios, porque estaba siendo Melquisedec figura de Cristo. Y versículo 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor, oiga bien, manifiesto, o sea, es claro para todos nosotros, que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, vino de la tribu de Judá. Jesús no vino de la tribu de Leví. Por ende, según el antiguo pacto, Jesús no podía ser sacerdote, porque no venía de la tribu de Leví. Jesús venía de la tribu de Judá. ¿Se recuerdan lo que dice Apocalipsis? El león de la tribu de Judá ha vencido. Jesús venía de la tribu de reyes, que era la tribu de Judá. Mas, sin embargo, nosotros ya lo estuvimos viendo, ya lo estuvimos estudiando en el capítulo 5, que ahí vimos cómo Dios juró y Dios dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y Dios el Padre es el sumo sacerdote por excelencia. Y el Padre invistió a su Hijo con la autoridad, la soberanía que tiene Dios. Le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así es que vemos qué impresionante como el apóstol Pablo nos dice, Jesús era de la tribu de Judá. Lo que estaba diciendo Pablo es que Jesús era rey porque venía de la tribu de Judá. Pero Jesús también era sacerdote porque Dios lo había nombrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vuelvo a leer el versículo 12, Hebreos 7:14, perdón. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Así es que, mis amados hermanos, cuando se hizo el cambio del sacerdocio, el sacerdocio arónico o el sacerdocio levítico terminó. Terminó ya su función, ya no era más. Ahora es Cristo, es Él, el nuevo sumo sacerdote instituido o nombrado por Dios el Padre. Más adelante vamos a ver en este capítulo 7, con la ayuda de Dios, espero llegar hasta ese versículo, donde dice que Cristo es hecho fiador de un nuevo pacto. Qué hermoso es saber y entender esto, porque cuando nosotros lo entendamos, vamos a decir, bendito sea Dios, qué bueno que el pacto antiguo ya no está más. El pacto antiguo tiene deficiencias, tiene errores. En el nuevo pacto ya no hay ese tipo de errores, ya se corrigieron. Ahora, no es que Dios se equivoque
o no es que Dios vaya haciendo experimento tras experimento hasta que algo le salga mejor. No, definitivamente que no. Todo lo que Dios hace es perfecto. Ahora, ¿por qué tuvo que hacerlo Dios así? El sacerdocio aarónico es figura del sacerdocio de Cristo. Pero para que nosotros como seres humanos entendamos cómo Dios funciona, necesitamos entender primero el sacerdocio de Aarón. Y cuando entendemos el sacerdocio de Aarón, ok, ¿ya lo entendimos? Sí, Señor, ya lo entendimos. Ok, entonces ahora pasémonos al siguiente sacerdocio, el de Cristo, el de Melquisedec. Entonces, avancemos en nuestro estudio. Versículos 15 al 17, Hebreos 7:15. Y esto es aún más manifiesto o más claro si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido según la ley del mandamiento acerca de la descendencia. El sacerdocio de Melquisedec no era por descendencia, no eran sus padres sacerdotes para que Melquisedec llegara a ser sacerdote, sino que el sacerdocio de Melquisedec fue recibido por Dios. Acuérdense, Melquisedec es figura de Cristo. Dice, sino según el poder de una vida indestructible. Versículo 17. Pues se da testimonio de él, de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así es que, mis amados hermanos, el sacerdocio del Nuevo Testamento es un sacerdocio eterno y eso es lo hermoso para nosotros. Eso es lo que nosotros nos hace tener esperanza. En Aarón tenía deficiencias. Una de las deficiencias era que nadie podía optar o nadie podía aspirar a ser sacerdote si no nacía en la familia de Aarón. Así es que ninguna de las otras tribus podía llegar a ser sacerdote, porque si no nació dentro de la familia de Aarón, simplemente no podía. Pero no así en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, todos los que participamos de Cristo, todos los que aceptamos a Cristo, venimos a ser linaje escogido, venimos a ser real sacerdocio. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Y qué significa eso? Que así como Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec y su sacerdocio, su llamado es eternamente y para siempre, también el nuestro. Mis amados, es hermoso saber esto, porque nosotros somos sacerdotes. Muere nuestro llamado a ser sacerdote cuando nosotros morimos. ¿Se termina cuando nosotros morimos? No, no se termina. Aún en la eternidad vamos a seguir ministrando a Dios como sacerdotes. ¿Ven que por eso es mejor el nuevo pacto? Eso es lo que Pablo les está tratando de decir a los hermanos judíos. Les dice, el pacto antiguo tiene defectos. El pacto antiguo se terminaba cuando el sacerdote moría. El nuevo pacto no. El nuevo pacto es eterno, es para siempre. Nadie va a morir, nadie va a terminar o a perder su llamamiento solo porque murió. No, cuando nosotros muramos y resucitemos con Cristo, nuestro llamamiento va a seguir por toda la eternidad. Somos llamados a ser reyes y sacerdotes. ¿Y a dónde lo vamos a aprender? Desde aquí, en la tierra, tenemos que aprender a comportarnos según nuestro llamado, según la posición en la que Dios nos ha llamado. Avancemos, versículos 18 y 19. Hebreos 7, 18 y 19. Oiga lo que dice este versículo. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Claramente lo está diciendo Pablo. Queda abrogado, queda absuelto, queda deshecho, anulado el mandamiento anterior, el pacto anterior queda anulado, abrogado, a causa de su debilidad e ineficiencia. Más claro no les podía hablar Pablo a los judíos. Les dice, ¿por qué se quieren regresar al judaísmo? Ahora yo les digo a todos ustedes, mis amados que me están oyendo,
y las personas que en un futuro también nos van a escuchar. ¿Por qué nosotros necesitamos judaizar? ¿Por qué necesitamos ponernos la cosita de aquí, la ruedita? ¿Y por qué necesitamos ponernos la otra y andar tocando el chofar y todas esas? No es necesario, porque lo que estaríamos haciendo es lo mismo que estaban haciendo los judíos, queriendo regresar al judaísmo. Y dice claramente el Señor por medio del apóstol Pablo, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Estamos bajo un nuevo pacto. ¿Por qué no queremos regresar al antiguo? ¿Por qué queremos celebrar literalmente las fiestas de Israel? No tiene lógica si ya estamos en el nuevo pacto. Ahora, las fiestas de Israel se deben de cumplir de una manera espiritual dentro de nosotros y dentro de nuestra vida cristiana. Y como decíamos cuando estudiamos Levíticos, nosotros ya la vimos, ya experimentamos esas fiestas. La Pascua se instituyó cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto hacia Canaán. Ellos comieron el cordero, ellos la sangre las pusieron sobre los dinteles de las puertas. Eso nosotros ya lo hicimos. ¿Y cuándo lo hicimos? Es espiritual como nosotros lo hemos hecho. Cuando ustedes y yo aceptamos al Señor Jesús, ¿qué hicimos? Comimos el cordero, nos comimos el cordero y Él está dentro de nosotros y nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina de Cristo. Y cuando aplicamos la sangre de Cristo, de la misma manera, cuando recibimos a Jesús, Él puso su sangre sobre nuestras vidas, sobre nuestra frente, nuestros frontales, nuestro cuerpo. Y todos los ángeles, los principados, los demonios saben que en nuestro hogar, en mi cuerpo, en mi templo, mora el Espíritu de Dios. Ya celebramos la fiesta de la Pascua y así sucesivamente cada una de las fiestas podría explicarles y decirles cómo las hemos celebrado de manera espiritual. Pero no es el punto ahorita. Yo esa clase ya la di unos meses atrás cuando estudiamos el capítulo 23 de Levíticos. Si alguien quiere saber más con respecto a las fiestas, vaya y vea, por favor, cheque nuestro sitio en YouTube y vea cómo las fiestas han sido celebradas espiritualmente ya por nosotros. Así es que regresamos al versículo 19. Pues nada, oiga otra vez esta palabra perfeccionar, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza para la cual nos acercamos a Dios. Esta era otra deficiencia de la ley. La ley no podría santificar a nadie. La ley no podía perfeccionar a nadie, mis amados hermanos, porque la misma ley tenía deficiencias, tenía problemas. Así que claramente el primer pacto, o sea, el pacto antiguo, las ordenanzas levíticas estaban ya anuladas, abandonadas debido a su debilidad y debido a su inconveniencia. El pacto antiguo no podía producir el fruto que Dios buscaba en su pueblo. No lo podía hacer. Solo veamos lo que dice Gálatas 3 y el versículo 24. Gálatas 3:24. Aquí el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos da otra idea de lo que era la ley. Pablo nos está diciendo que la ley no podía perfeccionar a nadie. Por eso tenía que ser terminado ese pacto. El nuevo pacto sí nos perfecciona. El nuevo pacto que es en Cristo Jesús sí nos acerca a Dios. Dice entonces Gálatas 3 y el versículo 24. Mire para lo que era la ley. Dice Gálatas 3 y el verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? Ayo es un maestro. Ayo es alguien que enseña qué es lo que se debe de hacer. Eso es un ayo. Entonces dice Pablo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué fue la ley? ¿Qué fue el pacto antiguo? ¿Qué fue? Un maestro que enseñó lo que no se debería de hacer. ¿Pero nos dio la fuerza? No. Fíjese, dice,
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley nos tomó de la mano y nos llevó a Cristo, pero la ley no nos podía cambiar. Es más, la ley era tan dura que decía, pecaste, mueres. Entonces la ley no me podía perfeccionar. La ley me castigaba y me mataba, pero no me perfeccionaba. Entonces, la ley fue nuestro ayo, dice Pablo. Fue aquel que nos tomó de la mano para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La fe es la esencia del nuevo pacto. La fe. Hay un versículo más que yo quiero leer. Romanos capítulo 7 y el versículo 7 al 9. Romanos 7, 7. Romanos 7, 7 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, tampoco, ¿verdad? No podemos decir que la ley era mala, que la ley era imperfecta. No, tampoco podemos decir eso. Volvemos a poner balance en lo que la Escritura nos enseña. Dijo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, por supuesto que no. Pero yo no conocí el pecado, sino que por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. ¿Qué es lo que hizo la ley? La ley me mostró lo que es pecado. Eso es lo único que pudo la ley ser capaz de hacer en mí. Y dice Pablo, el versículo 9, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, dice Pablo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que estos versículos nos están hablando? El problema del pacto antiguo era que te mostraba, la ley te mostraba cuál era el pecado, pero en ningún momento te daba el poder para cambiar. Pero no así el nuevo pacto. El nuevo pacto, el Señor Jesucristo nos da la fuerza, nos da el poder. El Señor Jesús, que es el fiador del nuevo pacto, nos ha dado su Santo Espíritu para que por medio del Espíritu vivamos conforme Dios quiere que nosotros vivamos, que nosotros podamos ahora bien, ahora sí, ser perfeccionados en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de caminar. La ley entonces, no perfecciona nada. El deseo de Dios era perfeccionar a cada hombre para que pudieran entrar a su presencia. Ese era el deseo de Dios. Dios es santo, santo, santo. Y como Dios es santo, nadie que no sea santo puede estar delante de Dios. Así es que necesitamos que el nuevo pacto, que el Espíritu Santo nos ayude a perfeccionarnos, a ser cada vez más santos para acercarnos más a Dios. Veamos esto que es importante. Dios quería estar en medio de su pueblo. Ese era el deseo de Dios. Solo anoten, por favor, Éxodo capítulo 25 y el versículo 8. Dios dijo, háganme un tabernáculo. Éxodo 25, 8. Háganme un tabernáculo para que yo pueda morar en medio de ustedes. Ahora, eso fue lo que Moisés hizo. Moisés edificó un tabernáculo y la presencia, la gloria Shekinah de Dios estaba sobre el lugar santísimo en el arca del pacto. Ahora, Dios ya estaba dentro de su pueblo, pero había un gran problema. El gran problema es que no todo el pueblo, nadie del pueblo podía entrar hasta la presencia de Dios. ¿Quién era el único que entraba a la presencia de Dios? El único que tenía la capacidad de entrar hasta la presencia de Dios era el sumo sacerdote y una vez por año podía entrar. Así es que esa era una deficiencia, ese era un grave problema del pacto antiguo, lo cual Dios decía, no, necesitamos
el nuevo pacto. Necesitamos a Cristo como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, vino a ser de un orden superior. Y Él lo que vino a hacer es que cuando Cristo muere en la cruz, Jesús rasgó el templo. O mejor dicho, no fue Jesús, el velo del templo se rasgó, ¿vea? El velo del templo se rasgó cuando Cristo estaba muriendo en la cruz. Y lo que eso significaba era que nos daba entrada directa hacia el lugar santísimo. El nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, que era Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos abrió la entrada hasta el Padre. Él sí. Por eso es que el nuevo pacto es mejor en el cual nosotros vivimos. Es mejor porque nos da entrada directa hasta la presencia de Dios. Ahora tenemos comunión con Dios en cualquier momento que nosotros lo decidamos. Ahí está Dios, ya listo y dispuesto para encontrarse con nosotros. Definitivamente, mis amados hermanos, el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto, porque Cristo lo logró para nosotros. Regresemos por favor a Hebreos capítulo 7 y leamos del versículo 20 hasta el 22. Tengo 10 minutos para terminar. Hebreos 7, 20 al 22. Y esto no fue hecho sin juramento. O sea, el pacto lo que estaba sucediendo en Melquisedec, en Cristo. Dice, esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes levíticos, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este nuevo, el de Melquisedec, el de Cristo, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Dios no se va a arrepentir. Dios ahora nunca va a cambiar de forma de pensar con respecto al nuevo sacerdocio. Dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, oiga el versículo 22, por tanto, Jesús es hecho mejor fiador de un nuevo pacto, de un mejor pacto. Este versículo me encanta a mí. Si usted puede, subráyelo en su Biblia, porque dice el versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí me quiero detener un poquito. Jesucristo es el nuevo sumo sacerdote que Dios juró, que Dios dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, el versículo 22 nos dice que es Cristo es hecho fiador de este nuevo y mejor pacto. Ahora, ¿qué significa fiador? ¿Qué es un fiador? Porque para entender este versículo 22 necesitamos entender qué es un fiador. Mira el significado de fiador. Fiador es una persona que responde por otra en el caso de que ésta no cumpla la obligación de pago que contrajo. Nosotros conocemos lo que es un fiador. Un fiador es una persona, por ejemplo, yo quiero hacer un préstamo de $500. Yo voy, hablo con una persona, normalmente mi mejor amigo o amiga, yo hablo con la persona y le digo, mira, yo quiero sacar un préstamo de $500. ¿Podrías ser tú mi fiador? Y a la persona que yo le estoy llamando fiador, ella sabe que si en algún momento yo tengo algún problema, me quitan el trabajo o padezco de alguna enfermedad o me lesiono y yo ya no puedo seguir pagando el préstamo que saqué, esa persona, ella sabe que ella va a tener que pagar por mí, porque yo no puedo pagar porque estoy enferma, porque me quitaron el trabajo o por lo que sea. Entonces, este versículo en Hebreos 7:22 nos está diciendo precisamente eso. Nos dice que Jesús fue hecho por Dios
nuestro fiador. Mire qué hermoso nuestro Señor Jesucristo. Dios sabía, mis amados hermanos, Dios sabía que nuestra deuda de pecado que teníamos para con Dios nunca la íbamos a poder cumplir porque pecamos una y otra y otra y otra y otra vez. Y hay veces con el mismo pecado estamos cayendo siempre. Así es que Dios sabía nuestra debilidad y los pecadores que somos, y dijo Dios: voy a hacer a Jesucristo el fiador de un mejor pacto. ¿Qué significa entonces? Que ahora Cristo viene a pagar, viene a responder por mí la deuda que yo no puedo pagar de pecado. Cristo viene a pagarla por mí. Mire si no es hermoso este versículo 22. Cristo es hecho fiador de un mejor pacto. Ahora, también tenemos que tener cuidadito. Quiero ver el versículo 25, voy a hablar esto. Me quedan 5 minutos para terminar. Vamos a ver si alcanzo a llegar hasta el versículo 25. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque Cristo es hecho fiador. Él va a pagar el precio que usted y yo no podemos pagarlo porque somos pecadores. Versículo 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. El sacerdote estaba vivo, él estaba funcionando como sacerdote, pero moría, el sacerdocio moría con él. Entonces se levantaba su hijo y se hacía sacerdote. Y así sucesivamente, tras uno, otro y otro. Por eso fueron muchos. Pero dice, debido a que por la muerte no podían continuar. Otro defecto del pacto antiguo. Morían ellos, moría el llamado con ellos, pero no así el nuevo pacto. Versículo 24. Mas el nuevo pacto, Cristo, Melquisedec, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestro agradecimiento. Esta es nuestra seguridad, que aun y cuando nosotros muramos, cuando resucitemos, seguiremos siendo sacerdotes para Dios. Qué precioso lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vayamos al versículo 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Rapidito quiero hablar de este versículo 25. Porque mire, este versículo es como una espada de dos filos. Porque la primera parte del versículo dice esto: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Está hablando de Cristo. Por Cristo somos salvos perpetuamente. Aquí tenemos que tener un cuidado con este versículo, porque alguien lee este versículo e inmediatamente puede decir: ya vio, la salvación no se pierde. Porque aquí está diciendo que Cristo, siendo el fiador del nuevo pacto, que me puede salvar perpetuamente. Eso es lo que está diciendo. Así es que la salvación no la puedo perder. Momento. Aquí necesitamos poner una explicación y un alto. Lo que Cristo hizo, acuérdense, la salvación es doble vía. Yo voy a explicar de otra manera. Para yo poder ser salva, necesito hacer algo. ¿Qué necesito hacer? Creer en Jesús, confesarlo con mi boca que Él murió por mí y yo acepto a Jesús y recibo su salvación. ¿Ok? Esa es mi parte. Pero la pregunta es, ¿puedo perder mi salvación, sí o no? Aquí este versículo 25 dice, por lo cual puede también Jesús salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Esta es la otra parte de la salvación. ¿Quién es el que salva? Es Jesucristo y el sacrificio que él hizo. Este versículo se refiere específicamente al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Su sacrificio es perfecto. Tan perfecto es el sacrificio de Jesús
que puede salvar a una persona perpetuamente. O sea, no se puede perder una persona cuando es salva. Pero, ¿puedo perder yo mi salvación? Sí. Si la descuido, yo puedo perder mi salvación. Entonces el versículo se está contradiciendo. No, la salvación viene de dos vías, dije hace un momento. Cristo es el Salvador y Él nos salva perpetuamente. Pero yo recibo la salvación, pero si no la cuido, si no vivo conforme el mandamiento que Dios me da, puedo perder mi salvación. ¿Quién falló? ¿Cristo? No, nunca va a fallar Cristo. El que va a fallar puedo ser yo, puede ser usted. Así es que vemos el balance en este versículo 25. Lo vuelvo a leer. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Esta es la segunda parte de este versículo que es bien bonita y es bien importante, porque Cristo puede salvarnos, pero Cristo también vive ahora siempre, siempre vive a la diestra del Padre para interceder por nuestros pecados. Qué hermoso. Qué hermoso es el Señor Jesús que nos da vida y vida en abundancia. Mis amados, el tiempo se me ha acabado. Ya es 1 hora con 15 minutos. Recuerden, hemos bajado de 2 horas y media que teníamos nuestra única clase. Ahora la hemos rebajado a 1 hora con 15 minutos y en dos días. El miércoles a las 10:30 nos reunimos y el viernes, o sea hoy, nos reunimos una vez más para poder estudiar otra hora la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por la vida de ustedes. Hubiese querido cerrar el capítulo 7. Bueno, falta pues el versículo 26, 27, 28. Y pues del versículo 25 no tocamos la segunda parte, que era que Cristo intercede por nosotros. Pero la próxima clase, la próxima semana, el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, cerramos el capítulo 7 y pasamos al capítulo 8 para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Aprecio mucho su tiempo, aprecio mucho ese tiempo que ustedes desocupan para poder sentarse conmigo y estudiar la palabra de Dios. Dejen que el Señor siga haciendo crecer estas verdades en su corazón. Los que son estudiantes, ellos toman notas y ellos tienen que seguir estudiando estas cosas en casa. Los que les gusta aprender de la palabra del Señor también pueden seguir escudriñando la palabra de Dios. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con gusto puede hacérnosla llegar, ¿verdad? Por medio del Facebook, por medio de un inbox o por medio del WhatsApp o de la manera que a usted le parezca mejor, puede comunicarse con nosotros. Les amamos mucho en el Señor. Mantenemos nuestra oración por cada uno de ustedes para que Dios nos siga guardando y nos siga cubriendo con su preciosa y poderosa sangre. Precioso, precioso el capítulo 7 de Hebreos, hablándonos del sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Melquisedec. Mis amados hermanos, que tengan un feliz fin de semana y que el Señor nos bendiga a todos. Les enviamos nuestro amor, nuestras oraciones para con cada uno de ustedes. Feliz tarde. Hasta luego.